Uno de los grandes problemas de la quimioterapia es la caquexia, y para prevenir la caquexia, para las personas que nos escuchen y no lo sepan, es la pérdida sobre todo de masa muscular, ¿no? Y es de las causas de las que te puedes morir más fácilmente si estás en un proceso de quimioterapia, porque el músculo nos protege de la toxicidad del fármaco. Entonces, ¿qué es la mejor manera de protegernos de que no perdamos esa gran cantidad de músculo que hace la quimioterapia? Ganar músculo. Es importantísimo que la mujer sea saludable y que tenga mucha salud. Entonces el estradiol es la hostia, realmente. O sea, todo lo que hace por nosotras a nivel cardiovascular, cerebral, óseo, muscular y de todo tipo, vosotros no lo tenéis, ¿no? Vosotros eso, o sea, no lo tenéis. Pero cuando se va, ya no tenemos ese guardián y tenemos que usar mucho más lo que nosotras hacemos por nuestro cuerpo. Apostar mucho más para el autocuidado y la salud. Habías dicho que vivimos en una sociedad estrogénica. Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, tenemos unas dominancias estrogénicas, pues desde un mogollón de productos que usamos que tienen disruptores endocrinos, la alimentación, que también está cargada de muchos estrógenos alimenticios malos, por la inflamación generalizada en la que vivimos en nuestra sociedad, que también favorece, ¿no? Que seamos más estrogénicos. Que a nivel hepático, muchos y muchas eliminamos mal. A nivel hormonal, reciclamos las hormonas. Todo eso hace que nuestra sociedad tienda a ser más estrogénica. En Oriente la mujer tiene otro papel, la mujer mayor se respeta y la menopausia se vive de otra manera. Y en Occidente, fuera de la edad fértil, a nivel cultural, desaparecemos. Entonces hay un edadismo brutal, o sea, tenemos mucha más presión estética y eso hace que la menopausia sea terrible y que ya nos enfrentemos a ello de una manera poco saludable. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas. La invitada de hoy es Marta Marsé, que tiene una historia que merece la pena escuchar. Un cáncer le hizo tomar conciencia de la importancia de la salud y cambiar radicalmente su vida, conduciéndola a una menopausia con tan solo 26 años. No vio como opción conformarse con la poca calidad de vida debido a esta menopausia precoz y decidió formarse, investigar y aprender consigo misma todo aquello que la podía ayudar a tener una vida plena y saludable. 12 años después, ahora, Marta Marsé es nutricionista, naturópata y experta en salud hormonal femenina y menopausia. Y lleva más de 7 años acompañando a mujeres en su consulta, lo que combina con divulgación en redes sociales y charlas en medios de comunicación. En 2023 se publicó su libro Disfruta tu menopausia con la editorial Alienta y vaya por su segunda edición. Así que nada más, te dejo con el episodio. Muy buenas, Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti. Bueno, para empezar, pues yo creo que lo más importante es que conozcamos tu historia y Ujú. cómo has llegado al punto en el que te encuentras ahora. Pues sí, mira, todo empezó ahora, siempre decía 12 años y ahora ya me he dado cuenta que son 13. 13 años que yo tenía 26 en ese momento, entonces me diagnosticaron un cáncer de ovarios. De hecho, bueno, fue en la operación directamente. Y claro, cuando te diagnostican un cáncer de ovarios, en la gran mayoría de los casos pasas por una operación bastante radical donde te extraen todo el aparato ginecológico. Bueno, al menos fue así en mi caso. Tiene que ser un estadio súper inicial de un cáncer de ovarios para que no te saquen los dos ovarios como mínimo y es raro porque es un cáncer súper silencioso que no da muchos síntomas, entonces te enteras muchas veces por casualidad, como fue mi caso, ¿no? Una revisión Mm. ginecológica rutinaria, ¿no? Entonces, en la operación vieron que era un cáncer de ovarios, entonces me tuvieron que hacer una operación bastante radical. ¿Y qué pasó? Aparte de que un cáncer es lo que es, ¿no? Que es algo bastante complejo de afrontar, pues entré en ese mismo momento en menopausia, claro, porque
al extraerte ovarios y demás, pues entras radicalmente en menopausia. De hecho, siempre cuento, ¿no? Que me desperté en ese mismo momento de la operación con un sofoco increíble, que yo no sabía qué era eso, ¿no? Y ese calor y qué me estaba pasando. Entonces, bueno, después de eso estuve haciendo la quimioterapia, el tratamiento, me recuperé totalmente y me encontré siendo una persona de 26 años con menopausia, teniendo una idea de la menopausia que era algo terrible e insufrible, con muchos síntomas, porque yo creo que he pasado prácticamente por todos, ¿no? Ahora que sé más sobre qué Mm, síntomas tienen que ver con el descenso hormonal, pienso, ostras, eso que pensaba que era estrés, en realidad era también un efecto hormonal. Mm, y queriendo estar bien, claro, porque en ese momento, cuando yo buscaba soluciones a nivel médico, digamos, ellos me decían que lo que yo hiciera con mi vida no tenía mucho que ver con que yo estuviera mejor. O sea, que lo único que podía hacer al yo no poder tomar terapia hormonal de reemplazo era esperar, ¿no? A que apareciera o la osteoporosis o los problemas cardiovasculares o depresión o lo que fuera y entonces ya me darían algo paliativo, vamos a decir así, ¿no? claro. Como un medicamento, pero que no había nada que yo pudiera hacer, ni con mi alimentación, ni con el ejercicio, ni con el estilo de vida que pudiera ayudar a que yo llevara mejor esa etapa, ¿no? Era como, bueno, ¿has sobrevivido? Pues, oye, date por que te ha tocado la lotería, porque no, lo otro, pues bueno, te aguantas, ¿no? Que eso es un problema que creo que pasa con muchos supervivientes de cáncer, que se prima la supervivencia y no la calidad de vida, ¿no? Y en realidad sí, has sobrevivido, pero quieres los años que te queden de vida vivirlos bien, ¿no? Mm, sí, Entonces, a partir de ahí, tuve que empezar a investigar porque no me quedé, ¿no? Con esto y quería entender bien qué era esta etapa de la vida, cómo poder acompañarla realmente desde mis hábitos de vida. Y bueno, hace 13 años en España es que no se hablaba nada de menopausia, ahora hablamos muchísimo más, pero es que en ese momento era cero, tuve que investigar muchísimo. En Estados Unidos, sobre todo, se empezaba a ver más información. ¿Y qué me pasó? Que no llegaba a comprender la complejidad de toda esa información más científica. Entonces ahí estudié el grado universitario de nutrición humana y dietética y empecé a ejercer también de nutricionista y sobre todo, claro, me llegaron muchas pacientes con menopausia. Y ahí ya no fue solo mi experiencia y ver que todo lo que hacía cambiaba mi vida radicalmente, mis estudios, sino ver día tras día tras día un montón de pacientes con síntomas y cómo cambiaba su vida cuando cambiaban su estilo de vida y entendían cómo era todo lo que pueden hacer adaptado a esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco mi historia, ¿no? Donde estoy a día de hoy y la verdad que, bueno, creo que también hago mucha función de visibilizar esta etapa como algo que puede ser positivo, que no tiene por qué ser dramático y negativo, que no es la única solución la terapia hormonal de reemplazo, que no estoy en contra, ya lo hablaremos, pero que hay muchísimas más cosas. Siempre digo, la terapia hormonal de reemplazo es una opción, pero lo que no es una opción es no cuidarse de forma adaptada, ¿no? A la menopausia. mm. Sí, dices que hace 13 años, 13 años que no se hablaba de menopausia, pero a día de hoy yo no sé cuánta gente o divulgadores como tú Mm, están hablando sobre menopausia, porque mi Instagram, que al final es una caja de resonancia, porque como todos los que estamos divulgando estamos ahí y conoces a todos, mm, y sí hay personas que pueden ser referentes a nivel hormonal, mm. pero enfocada en menopausia, yo solo te conozco a ti. Ya, sí Entonces, hay. También te diré que es cierto que hace 3 años ha habido un boom. En Estados Unidos ahora como 5 y aquí hay hace 3. Hay mucha gente sumándose al carro que creo que sinceramente no hacen bien. Primero porque quizá no entienden esta etapa, no solo porque no la hayan vivido, sino porque les falta un poco de empatía para entenderla. Y creo que hay muchos perfiles basados en baja de peso en menopausia sin entender muchos de los aspectos psicológicos, del cortisol, que son mucho más complejos. Claro, a mí me toca de primeras y digo, wow, es que estos mensajes hacen tanto daño a la mujer que está en menopausia. Decirle, sí, es que haces esto y volverás a tu peso de antes. Es mentira. O sea, tu cuerpo cambia, igual que el de la niña. Tiene una forma que es recta y cuando empiezan los estrógenos a
ejercer su influjo, la grasa se coloca en otras zonas, como puede ser más las caderas. Cuando vamos hacia la menopausia, se va a acumular más grasa en el abdomen. O sea, vamos a tener un cuerpo más recto. Si queremos luchar contra esto, lo único que vamos a encontrar es frustración. Es así. Entonces empecemos a hablar claramente de qué cambios hay y lo que podemos hacer para vivir con salud, pero no vendamos cosas como te Mm, va a volver la libido de antes. Es el otro gran mensaje que me repatea porque es mentira. O sea, biológicamente el cuerpo una vez entra en menopausia, ¿qué sentido tiene que te quiera llamar a una libido brutal, que te quiera reproducir? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Obviamente puede haber deseo, obviamente puede haber disfrute, pero que no nos digan que vamos a tener la libido de antes, es ridículo. Y eso todo viene de gente que se quiere subir al carro de la menopausia como un negocio sin entender su complejidad y todo lo que implica, ¿no? Entonces, mm. hay una parte de ahí que a mí me da como respeto y miedo, y luego hay otras personas que sí se están sumando con muchas ganas de colaborar y con muy buena información, y luego hay la parte más médica, que también muchas empresas más de tipo médico farmacológico se están subiendo al carro, pero con un mensaje que a mí también me da respeto porque es muy negativo y que lo que transmite es que la mujer, la menopausia es horrible y es casi una enfermedad y que tienen que pasar por la terapia hormonal. Y a veces no es ni posible. Entonces, imagínate qué horror, ¿no? Decir, pues es que yo tengo una enfermedad y no me puedo tomar su fármaco. Es Ya. heavy. Entonces, eso está pasando. Y de hecho, The Lancet ha sacado no un artículo, una serie de artículos sobre la menopausia, donde el mensaje es: falta más empatía para las mujeres en menopausia, que el tratamiento principal tiene que ser relacionado con el estilo de vida y que estamos haciendo demasiada medicalización de esta etapa de la vida. Esto de Lancet. O sea, Mm. imagínate todo lo que está pasando con la industria farmacéutica y la menopausia y la visión de que ahí puede haber un negocio como para que The Lancet diga, hey, aquí está pasando algo, ¿no? Sí, pero al final da igual que lo saque de Lancet, que lo saque Nature, que lo saque el New England, que la industria está hecha para ganar dinero. Y Tal cual. tiene que ser de otro lado el que mandemos el mensaje. Oye, vamos Mm, a hablar mucho de menopausia. No quería avanzar sin o dejando pasar la parte del cáncer de ovarios, ujú, aunque sea por dar unos detallitos, pues si hubiera alguien que lo mm, estuviera escuchando, conociera o conocen a una persona que esté en este momento pasando mm, por eso, y sin meternos mucho, pero si hubiera cuatro pinceladas generales, porque claro, luego mm, cada caso es un mundo, pero total. si hubiera algo general que pudiera ayudarles tanto en el momento del diagnóstico como luego vas a pasar por la cirugía, por la Mm, quimio, ¿qué le podrías decir? Por bajar un mm. poco sobre todo el miedo quizá. Totalmente. Yo creo que es muy importante. Es una época compleja y dura un tiempo, porque no es el día que acabas y te dicen, ay, te hemos hecho un TAC, está todo fantástico, se acabó. Uf. Ahí empieza una etapa donde tú tienes que ir a pruebas y cada vez que te enfrentas a esas pruebas es como un miedo. Es como que se abre una caja de Pandora de que te puedes morir realmente, ¿no? Entonces eso cuando eres joven sobre todo y no, wow, es como una posibilidad que no estaba y que representa muchísimos miedos. Bueno, el miedo más profundo que hay que es morirse, o sea, es Sí. muy heavy. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo a todas las personas que pasan por un cáncer es que empiecen un proceso de terapia de acompañamiento psicoemocional, que prueben diferentes. No tienen por qué ir a el psicólogo que le va bien a todo el mundo, porque es duro, son miedos muy profundos y tener a alguien que te ayude, que no solo que te escuche, porque eso lo puede hacer otra persona, pero que realmente te ayude, te dé herramientas, rasque, busques y hagas esa parte, creo que es súper importante. Lo segundo, a veces es un momento de perdidos al río. Uy, qué mal que estoy, me como lo que me apetezca y es que incluso a veces te lo dicen, ¿sabes? Bueno, pues si te apetece un croissant, te lo comes y si una copita de vino para desestresarte, no, es un momento donde el cuerpo está ultra intoxicado, donde hay que ir a por todas, hay que intentar que esas células se mueran con el tratamiento que te van a hacer y con la operación que te van a hacer. Hay que invertir muchísimo en cuidarse, porque es que además la toxicidad de ese tratamiento va a ser menor. Entonces, comer lo más limpio posible, moverse, hacer ejercicio. Uno de los grandes problemas de la quimioterapia es la caquexia, y para prevenir
la caquexia, para las personas que nos escuchen y no lo sepan, es la pérdida sobre todo de masa muscular, ¿no? Y es de las causas de las que te puedes morir más fácilmente si estás en un proceso de quimioterapia, porque el músculo nos protege de la toxicidad del fármaco. Entonces, ¿qué es la mejor manera de protegernos de que no perdamos ese gran cantidad de músculo que hace la quimioterapia? Ganar músculo. Y para ganar músculo, ejercicio físico. Y de hecho ahora cada vez hay más estudios Mm. y relacionados de los beneficios del ejercicio físico durante el proceso del cáncer, porque le sacan la comida a la célula cancerígena. O sea, aunque no hayan hecho nunca, que busquen la manera de hacer ejercicio físico, de moverse, de ir a la naturaleza, ¿no? Y luego reducción del estrés, ultra importante bajar el cortisol para que el sistema inmune haga lo que tenga que hacer, para que duerman, porque el dormir también es súper, 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 súper importante. Y luego ya, que eviten caer en tomarse 50.000 suplementos, porque es un gran error que veo, que hay mucha interacción fármaco-nutriente entre suplementación y quimioterapia. Entonces, o alguien que sepa de verdad sobre interacción fármaco-nutriente y les pueda pautar esa suplementación, pero que no se suplementen por motus propio, porque he visto cosas que a veces saben mal, porque dices, hostia, te lo han dado con mucho cariño y buena fe, pero el hecho de desconocer, ¿no? Este conocimiento de qué es lo que interactúa a nivel hepático, donde sea, puede hacer más Mm. mal que bien. Puede hacer que ese fármaco se elimine más rápido o aumente su toxicidad, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho porque de nutrición oncológica es un mundo Sí, increíble, pero creo que estos consejos son como súper sencillos. Cualquier proceso oncológico son como cosas que pueden aplicarse fácilmente. sí, que parecen extras, pero bueno, que son básicos. O sea, Mm, imprescindible el apoyo emocional, es decir, un profesional, un psicólogo exactamente. y el no frustrarte o no quedarte, decir, bueno, es que yo con esta persona no me siento cómodo. Bueno, pues cambia, pero no. Exacto. Y luego el Mm, ejercicio, seguro. Bueno, mm. metemos en la menopausia. Venga, vamos. Tengo que preguntar por los cambios fisiológicos normales, no patológicos, pero si te parece, antes de hablar de los cambios fisiológicos en la menopausia, hacemos un repaso rapidísimo al ciclo Ujú. menstrual para poder comparar. Exacto, exacto. Bueno, muy sencillo. La mujer cuando está en la etapa fértil, digamos que el día 1 de regla, de menstruación, vamos a contar que es el día 1 de ciclo. Entonces, ese día lo que tenemos es una hormona a nivel central, que es la FSH, que va a empezar a llamar a esos folículos, ¿no? Que sería como la versión primigenia de los óvulos, que conocerán las personas que no sepan tanto técnicamente, a que empiecen a madurar. Y en esa maduración van a generar los famosos estrógenos. Durante la etapa fértil, el estrógeno más principal es el estradiol, ¿vale? Porque esto es importante porque luego en menopausia aquí hay un cambio importante. Van a ir madurando, van a ir creciendo y más o menos a mitad del ciclo el ovocito ganador, vamos a decir, el que ha sido más fuerte, el que tiene más receptores, cuando empiece a bajar la FSH por inhibición, va a poder seguir viviendo, ¿no? Porque tiene un montón de receptores, es súper fuerte, va a haber un pico hormonal de muchas hormonas y se va a liberar. A ver si tiene suerte, ¿no? Y puede ser fecundado. Vamos a ponernos en el que no, porque si no entramos en otro mundo. Entonces, todos esos folículos que han ido madurando durante la primera fase, la fase folicular, ¿vale? Incluso el ovocito ganador, que ya pobre, pues bueno, de ganador ya no tiene nada. Van a entrar en una segunda etapa, ¿vale? Donde a nivel central tenemos LH, que va a estimular a todos esos folículos a que vayan degenerando, ¿vale? Se va a formar lo que es el cuerpo lúteo. Y en ese cuerpo lúteo se forma la progesterona. ¿Vale? Entonces, esta es la hormona dominante en la segunda fase del ciclo hormonal, que tiene efectos muy diferentes. Ahora hablaremos también qué pasa, ¿no? Por cuando baja una y la otra y dónde afecta en el descenso en perimenopausia y menopausia. Pero por eso las mujeres se sienten tan diferentes en la fase uno, en la fase folicular, que están más espléndidas hacia afuera, la piel radiante con ganas de socializar, bueno, tiene una función biológica, ¿no? Pues que haya un encuentro si es posible, entonces tú te sientes así y luego cuando viene la progesterona pues estás más tranquila, estás más calmada, que eso es bueno, pero también a veces te sientes más intro, ¿no? Hacia adentro, con más hambre, te estás preparando también, ¿no? Para la menstruación donde va a haber una pérdida de nutrientes. Entonces, la segunda fase es la progesterona, entonces aquí, bueno, la tercera en realidad, pero la segunda es la ovulación. Y luego
cuando ya se van agotando la capacidad de ese cuerpo lúteo de ir formando progesterona, vamos a volver a empezar, se va a volver a elevar la FSH, vamos a tener otra vez la maduración de los folículos y volvemos a empezar. Vale, y esto, digamos, a nivel externo, lo que podemos ver es primera parte del ciclo, como has dicho, más hacia afuera, más Ujú. espléndida, más ganas de salir, de socializar, imagino más energía para eso también. Mucha más energía, exacto. Segunda parte del ciclo, un poquito más hacia adentro, eh, y saludablemente, pues eso, pues estar más tranquilo, Más mm, hambre. más hambre también para prepararnos, como has dicho, Mm, porque se supone que va a claro. perder nutrientes. Por eso, por ejemplo, hablando del ayuno, es interesante que siempre a las mujeres les sienta mejor el ayuno cuando hay estradiol a tope. Le encanta el estradiol, el ayuno. Cuando hay progesterona, bueno, podemos mantener un ayuno mínimo fisiológico de 12 horas, pero no es el momento para hacer grandes Mm, ayunos, mm. porque hormonalmente no es el mejor momento. Y esto se tendría que repetir mientras estamos con estos ciclos hasta Ujú, la perimenopausia. Y estas exacto. oscilaciones son saludables. ¿Qué pasa ahora cuando llegamos a perimenopausia, ¿no? Que es el tiempo en torno a la menopausia? O sea, la perimenopausia se calcula que son 10 años antes de la menopausia. O sea, la menopausia, para que la gente nos entienda, es el día, es un día en nuestra vida, cuando hace un año que no menstruamos. Pero en realidad todo lo que viene después es la posmenopausia y 10 años antes se calcula que empiezan los cambios hormonales 10 potentes. años. Sí, o sea, a los 40 años hay muchas mujeres que de verdad se me enfadan en redes sociales cuando lo explico, pero es que es real. O sea, si a los 50-51 es la media de menopausia en España, a los 40 empieza la perimenopausia. Otra cosa es que nuestro estilo de vida no haga Mm, match con la biología, pero la biología y mm, la fisiología no la podemos cambiar. Viene creada por genes muy antiguos, estilos de vida muy antiguos. Entonces, que ahora queramos tener hijos a los 38, 39 y 40 años, no es fisiológico, que se puede hacer, obviamente, y que no pasa nada. Ok, pero se va a empalmar el posparto con hormonas de la perimenopausia. Eso hay que ser conscientes y habría que explicarlo bien. Entonces, menopausia es un día, pero coloquialmente vamos a hablar de menopausia un poco desde ese día hacia adelante, ¿no? Y ya es la etapa que nos tocará hormonal hasta el final de nuestros días. Porque muchas mujeres me dicen, ¿y cuándo acaba la menopausia? Y digo, la menopausia no acaba. La menopausia es ya lo que toca, ¿no? Y la perimenopausia son esos 10 años antes. Vamos a calcular los 40, aunque hay mujeres que a lo mejor la menopausia les llega a los 55, pues será a los 45, pero de media a los 40. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya nos encontramos con un número de folículos menor. Entonces, cuando la FSH se eleva para decirle al folículo, oye, trabaja, genera estradiol, no se encuentra tanta oposición del estradiol, ¿no? Que al final lo que hace es inhibir, ¿no? la FSH. Entonces la FSH dice, uy, no se genera suficiente estradiol, me voy a elevar, a ver si elevándome y diciéndole a los folículos que trabajen, llego al nivel necesario de estradiol, ¿no? Entonces normalmente lo que empezamos a encontrar es una FSH más elevada y un estradiol normal a base de una FSH elevada o que empieza a descender. Lo mismo con la LH y la progesterona. Empezamos a ver este. ¿Qué pasa? Estrógenos se generan en más sitios que solo los ovarios y tendemos a reciclarlos más que la progesterona. Y la progesterona es prácticamente en un porcentaje altísimo solo en el cuerpo lúteo. Entonces, en la sociedad estrogénica que vivimos, muchas mujeres se encuentran en esta etapa en un hiperestrogenismo relativo. ¿Qué quiere decir? Que aunque estén bajando los estrógenos, bajan más lento que la progesterona. Entonces, hay muchas mujeres que en lugar de tener menos reglas y reglas de menos cantidad, todo lo contrario. Se encuentran con reglas que les vienen cada 20 días con unas cantidades bestias. Y es porque tienen más estrógenos que progesterona, aunque parezca como algo contradictorio, ¿no? Dolor en los pechos también. Bueno, hay que trabajar muchas cosas ahí, el hígado, que no recicle estrógenos, todo esto. Pero bueno, es una de las cosas que puede pasar. Pero en general lo que nos vamos a encontrar es eso, hormonas cerebrales, digamos, elevadas y hormonas ováricas, gonadales, que estarán primero normal y luego van a ir bajando. ¿Qué pasa en la ujú, perimenopausia? Que el cerebro empieza a decir, hostia,
¿qué está pasando? ¿No? Porque de receptores hormonales no solo tenemos en los ovarios, obviamente, no solo tiene una función reproductiva, tenemos receptores en el cerebro, en la piel, en mucosas, en el hueso, en el músculo. Bueno, es que casi es donde no, ¿no? Entonces, todos esos receptores que están empezando a recibir como estímulos diferentes y sobre todo el cerebro empieza a decir, uy, ¿qué está pasando, no? Y se tiene que ir adaptando y empezar a compensar todas esas cosas. Por ejemplo, dice, ostras, hay menos estradiol, que el estradiol nos da esta señal energética. ¿Qué pasa? Pues obviamente tú te sientes más cansada, pero además va a generar algo más de cortisol para que, bueno, no tenemos esta energía más cerebral del estradiol, pero la generamos por otra parte, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que se sienten más estresadas, más ansiosas, y además todo lo que afecta, ¿no? También a nivel metabólico, ¿no? Que tengamos un cortisol con tendencia más elevada. Vamos a tener menos serotonina, entonces muchas veces dices, "Uf, mi humor cambia y además por la noche tengo menos melatonina y duermo peor, ¿no? Me despierto por la noche, además porque el cortisol se me ha elevado y a medianoche ya empiezo a tener el cortisol más alto. Me cuesta más formar musculatura, porque tiene un papel muy relevante las hormonas sexuales femeninas en lo que es formar musculatura. Empiezo a tener más grasa a nivel abdominal porque hay algo más de resistencia a la insulina, mi metabolismo va más lento, mal dicho, pero bueno, que, para que nos entendamos, entonces tenemos más resistencia a la insulina, acumulamos más grasa en el abdomen, que además me hace un poco de círculo vicioso y voy acumulando más grasa. Y yo como igual, y yo hago el mismo ejercicio o el no ejercicio, ¿no? Que hacía antes y mi cuerpo cambia. Siento que mi memoria no es la de antes. Me faltan las palabras, me olvido de los nombres de las personas. Siento el brain fog este, ¿no? Que esto, bueno, es un síntoma que muchas mujeres piensan que tienen demencia. No sabes la de veces que me viene a consulta, uf, tengo demencia. Y yo, a ver, ¿qué te pasa? Tranquila, ¿no? Es una parte de los cambios cerebrales que ahora se están estudiando, es algo súper interesante. Hay un montón de cambios, aparecen los sofocos o la temperatura más alta. Muchas mujeres que han tenido siempre frío, de repente como la serotonina afecta mucho todo lo que es la regulación de la temperatura, sienten que está cambiando, ¿no? Y es como, wow, ¿qué me está pasando? Y tengo más calor en general o los famosos sofocos, que es quizá el síntoma más visible. Mm. La sequedad vaginal, porque hay mucho efecto de todo lo que es el estradiol con las mucosas, la formación de colágeno, elastina, se atrapa menos hidratación y uno de los síntomas que casi todas tenemos es más sequedad a nivel íntimo y de la piel. O sea, empiezan a haber muchos cambios sutiles o más fuertes, depende mucho del estilo de vida de la mujer, de muchas otras cosas, incluso de genética, pero que lo más importante es el estilo de vida y sobre todo, para mí lo más importante es que hay muchos cambios, o sea, te encuentras como muchos picos que no son los 3 picos que nos encontramos, ¿no? Durante un ciclo hormonal ordenado de una mujer empiezan a haber muchas fluctuaciones hormonales y esas fluctuaciones hormonales generan más síntomas y más fluctuaciones a nivel cerebral que está todo el rato intentando poner orden. Y por eso es una etapa más convulsa, la perimenopausia que la posmenopausia, porque en la posmenopausia entramos en una fase mucho más lineal, hormonalmente hablando, que el cerebro ya se ha adaptado y si todo está bien, vamos a encontrar una paz en un equilibrio diferente que en la etapa fértil. O sea, la mujer ahí se va a sentir diferente, pero no porque tiene que ser peor, pero más estable. Y la perimenopausia es como la adolescencia, es súper Mm. convulsa hormonalmente, ¿no? Todos los cambios fisiológicos que has comentado son normales, o sea, tienen que pasar en Hmm, esa etapa. Los síntomas también, es decir, claro, hmm. como hemos o has ido hablando sobre todos los síntomas que se pueden dar durante la menopausia y me da la sensación que da un poco como esto es catastrófico. Ah, ya, 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 ya. Sí, Claro. total. Hay mujeres que no tienen síntomas para nada. Por ejemplo, sentir más sequedad vaginal es algo que seguramente va a pasar. Que evidentemente, si con la alimentación metemos más grasas saludables, podemos utilizar ciertos suplementos como el omega 7, nos hidratamos a nivel diario, puede ser algo que ni nos moleste o es algo normal. Entonces, bueno, yo siempre digo, la menopausia es una etapa de autocuidado. O sea, hasta ese momento teníamos ahí el estradiol, que era nuestro guardián, la mujer. Pensemos en el eslabón, ¿no? De la supervivencia, su función prioritaria, que nadie me malinterprete, estoy hablando a nivel biológico, es la procreación, entonces es importantísimo que la mujer sea saludable.
y que tenga mucha salud. Entonces el estradiol es la hostia, realmente. O sea, todo lo que hace por nosotras a nivel cardiovascular, cerebral, óseo, muscular y de todo tipo, vosotros no lo tenéis, ¿no? Vosotros eso, o sea, no lo tenéis. Pero cuando se va, ya no tenemos ese guardián y tenemos que usar mucho más lo que nosotras hacemos por nuestro cuerpo, apostar mucho más para el autocuidado y la salud. Y por eso Mm, siempre digo, o sea, la gran cosa que venimos a aprender cuando entramos en perimenopausia es, ya no tiro de rentas y tiro de mis hábitos. Entonces, muchos de estos síntomas que en cierta medida van a pasar, igual que en la adolescencia, y nadie la ve como un drama, pasan un montón de cambios y algunos, pues oye, que te salgan 25.000 granos, que estés todo el día irascible y que no puedes dormir por la noche porque eres un adolescente, pues bueno, quizá no es lo mejor, pero todo esto pasa y te adaptas a ello y tus hábitos también hacen mucho. Es lo mismo. Ahora, nos tenemos que meter entre ceja y ceja que si yo no me cuido en esta etapa, me va a ser más complicado estar saludable que en una etapa anterior. Es mm, así, también hay que ser realista, ¿no? Pero también hay muchas partes positivas y eso siempre lo digo. O sea, la mujer con el estradiol a tope está súper, súper abocada a los demás. Normal. O sea, que un bebé te esté llorando. Yo no soy madre, pero entiendo que un bebé te llore 50.000 veces durante la noche o tienes las hormonas bien y los neurotransmisores de calma, tranquilidad y conexión a tope, o quizá lo tiras por la ventana, ¿sabes? Porque es fuerte. Entonces, cuando este se va yendo, ya no es tan importante el otro, empiezas a ser mucho más importante tú. Es lo que se ve en tribus africanas, por ejemplo. Ellas están encantadas de que no tengan ya que estar por el marido ni por los hijos, se van a vivir en algunas tribus, se van a vivir a otros sitios, son como las sabias, las consejeras, las que ayudan de otra forma. Incluso en animales que tienen menopausia, que no son muchos, pero por ejemplo las elefantas son las que ayudan a las hembras jóvenes, ¿no? Con su conocimiento y la supervivencia de las tribus, bueno, los grupos que tienen más hembras mayores menopáusicas es mayor. mm, Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema entre que la mujer mayor deja de ser como atractiva culturalmente y que nos cueste coger ese rol de mirarme más a mí, priorizarme más a mí, cuidarme más a mí. Y eso también hace que muchos de estos síntomas sean peores. De hecho, en Japón, por ejemplo, que es de los sitios donde hay menos sintomatología de las mujeres menopáusicas, solo un 4% toma terapia hormonal de reemplazo. Es nada, donde más es en Europa, en Estados Unidos. Es por la alimentación, el estilo de vida, el consumo de fitoestrógenos que los pueden convertir, sí, pero también porque allí las personas mayores se ven con un respeto increíble. Entonces, no hay un concepto negativo sobre la menopausia o tan negativo como aquí. Y eso influye, es en estudios, a que se viva mejor esa etapa. Entonces, sí hay síntomas, sí hay cambios. Hay mujeres que no tienen o que los tienen muy leves. Como más nos adaptemos a ellos, entendamos el efecto que tienen las hormonas y sepamos cómo vivir esta etapa de forma adaptada, se puede vivir de forma plena totalmente. mm. Sí, se me acumulan las preguntas. Según ibas hablando, iba pensando. Primero, antes de avanzar, porque si no se nos queda muy atrás, habías dicho que vivimos en una sociedad estrogénica. Eh, Sí. y eso sí me gustaría que lo comentaras, porque quedó como aislado, pero me parece importante. Mm. Tanto hombres como mujeres, ¿no? O sea, tenemos unas dominancias estrogénicas, pues desde mogollón de productos que usamos que tienen disruptores endocrinos hiperestrogénicos, como los fitalatos, ¿no? Todo esto que huele tan bien y tan fuerte que, bueno, a mí ya me repele porque yo creo que mi cerebro ya ha asociado que esos son fitalatos, ya es como que no lo quiero tener ni cerca, ¿no? La alimentación, que también está cargada de muchos estrógenos alimenticios malos, porque digamos que hay algunos que sí que nos pueden ayudar, ¿no? La inflamación generalizada en la que vivimos en nuestra sociedad, que también favorece, ¿no? Que seamos más estrogénicos. Que a nivel hepático, muchos y muchas eliminamos mal. A nivel hormonal, reciclamos las hormonas. Todo eso hace que nuestra sociedad tienda a ser más estrogénica y que por eso nos encontremos en perimenopausia con exceso de estrógenos, ¿no? Y Ujú, es importante cuidar del hígado, evitar los disruptores endocrinos, hacer ejercicio. Bueno, en los hombres hay unas faltas también de testosterona brutales, ¿no? Y es que
como soy friki, me fijo por la calle y pienso, hostia, qué cuerpo más estrogénico, ¿no? ¿Qué falta hace ese cuerpo, la musculatura para cultivar esa testosterona que también es tan importante, que vosotros también tenéis la andropausia? Eso sí que no se habla nada, ¿eh? O sea, hay que empezar a hablar de ello también porque es un tema interesantísimo. Lo podemos hablar si quieres. No tengo tanta información. Me tendría que, quedamos otro día porque me tengo que documentar bien. Ya me han preguntado varias veces y sé mucho por encima, pero me cuesta hablar cuando no te puedo hablar ya con estudios, con información y todo. Pero me parece interesantísimo, ¿no? Que Sí. salgan hombres a hablar de qué pasa cuando empieza a bajar la testosterona. Mm. Otro de los que habías comentado, y es evidente que los sofocos es uno de los síntomas más temidos o más populares durante la perimenopausia. Em, Se pueden prevenir, se pueden hacer cosas para, para mejorar esta sintomatología. Sí, 100%. O sea, cada mujer necesita cosas diferentes. Esto sí que lo he visto con el tiempo, pero sí que hay algo en común para todas las mujeres que tienen sofocos, que es que traten sus niveles de cortisol y el estrés. Y si no, que piensen ahora mismo, en ese momento que levantan el teléfono con una llamada complicada o lo que sea, si no tienen un sofoco, cuando van corriendo a algún sitio, cuando les pasa algo estresante. ¿Por qué? Porque el cortisol aumenta la temperatura. Entonces, este aumento de la temperatura, que también además lucha también un poco con la serotonina y eso lo complica aún más, es uno de los factores que hace que tengamos más sofocos. Entonces, lo primero, regulación del estrés, cuidar nuestras glándulas suprarrenales. Va muy bien la naturaleza, parar durante el día. No puedo estar todo el día a tope y luego llegar a casa y quererme relajar, ya entrar en parasimpático y a dormir, ¿no? Durante el día hay que buscar pequeñas píldoras de descanso. El ejercicio físico para mí me sirve muchísimo, por ejemplo, para rebajar los niveles del cortisol. Cada uno tiene que encontrar. Y luego, evidentemente, a mí, por ejemplo, el bisglicinato de magnesio me parece un suplemento brutal para esta etapa porque ayuda a bajar un poco el tono, regular los niveles de cortisol. A veces solo con eso hay muchas mujeres que empiezan a tener menos sofocos. Entonces, uno, estrés. Si toman mucha cafeína, que prueben también, ¿eh? Porque a veces, te juro que solo es eso de decir, oye, en lugar de tomarte 6 cafés, tómate 2 y tómate un buen café y a ver qué pasa, ¿no? Con tus sofocos, porque aumenta la temperatura. A mí me pasaba muchísimo. O sea, era inmediato. Y luego el tema de la serotonina es un temazo porque es la que regula directamente todo lo que son los centros reguladores de la temperatura, ¿no? A nivel hipotalámico. Y como desciende por el descenso sobre todo del estradiol, hay que vigilar cómo aumentar esta serotonina. Hay muchas vías. No soy muy fan de dar triptófano. A mí, por ejemplo, un suplemento que me gusta mucho porque creo que se salta un poco la vía que puede venir capada por la inflamación es el azafrán. Es un suplemento que a mí me encanta. Nadie se ponga a comer 50.000 kilos de azafrán, que el otro día lo escuché en un podcast de una nutricionista, me quedé asustada porque, primero, es carísimo. Dos, ni idea de... Primero que, primero que tener dinero, Jolín, eso te iba a decir. jolín, sale mucho más a cuenta el suplemento, te digo. Mm. Segundo, vete a saber la cantidad que estás tomando de safranal ahí. Pero funciona bien porque aumenta los niveles de serotonina y regula el centro regulador de la temperatura. A mí, el azafrán, el magnesio, los adaptógenos como la ashwagandha me ayudan a regular, ¿no? Todos estos niveles de serotonina, aparte de, evidentemente, cultivar las cosas que te gustan, ¿no? O sea, si tú te gusta irte de vez en cuando a una cafetería, sentarte a tomarte un té o un café, da igual, sola y disfrutar de eso, hazlo. Si te gusta quedar con amigos, salir a bailar, hay que cultivar la serotonina interna. Podría hablar mucho más, de la serotonina, pero vamos, para mí es uno de los temas claves. De hecho, con Naturitas formulé un producto que era dirigido a eso, porque ¿qué pasa? Que muchas veces los productos típicos para sofocos no son aptos para mujeres que están tomando terapia hormonal inhibitoria, Por la ¿sabes? Como semicífuga. tamoxifé. Mira, aquí es que ya no sé qué decirte. Tenemos un lío impresionante. Parece que ahora el consenso de la cimicifuga es que sí se puede tomar, Ahora sí, aunque yo qué sé, es que cada año dicen ya. algo diferente. Ahora parece que sí. Pero, ¿cuál es la realidad sobre la cimicifuga? Que va bien en algunas mujeres, no en todas. Lo tengo comprobadísimo. Por ejemplo, a mí nunca me hizo nada. Ujú.
parece ser que es más como un SERM, un regulador de los receptores estrogénicos, parecería ser, pero nadie te dice al 100% que no tenga fitoestrógenos, porque ya sabes, las plantas son muy complejas, y hasta que esto se investigue Ujú. del todo, consenso actual parece que se puede dar con tamoxifeno, letrozol o postcáncer hormonales. El año que viene lo hablamos Ya, otra vez. como está tan en el aire, mejor utilizar, si quieres utilizar suplementación, utilizar otro tipo y ya está. Sí, yo prefiero en estos casos utilizar suplementación que vaya por la vía de la serotonina, que al final no tiene interacción directa. Y luego lo último con los sofocos sería los fitoestrógenos, ¿no? Personas que no tengan contraindicación, evidentemente en alimentación ya sabemos que no pasa nada, pero en suplementación sí que hay que ir con cuidado. Ujú, Pero tenemos en cuenta que hay muchas mujeres que no los van a convertir en activos porque dependen de la microbiota. Entonces, hay personas que funcionan bien, hay personas que cero patatero. Entonces, bueno, yo primero en la prioridad en los sofocos es el tema del estrés y el tema del cortisol. Lo segundo, el tema de la serotonina y por último se podrían probar otras opciones como aumentar los fitoestrógenos. En otros países se usa mucho, por ejemplo, los análogos de la progesterona como el llame, que por ejemplo en Francia es súper común utilizar cremas de llame y hay mujeres que les funcionan bien, podría ser otra opción a probar también. ujú. El azafrán, si no me equivoco, como suplementación habría que buscarlo como Crocus Sí, sativa. Ok. exactamente, sí, exactamente. Para que no pongan en internet azafrán y les Exacto, manden el tarrito con los hilos. exacto, exacto. Y luego esto más un comentario, más que pregunta, ¿no? Pero hablamos, parece que la menopausia es factor de riesgo para muchas enfermedades, que es lo que comentábamos Mm, antes. Causa osteoporosis o debilidad muscular, la mm, niebla mental, y parece que es culpa de la menopausia. Entonces, no sé hasta qué punto mm, no es culpa de la menopausia, sino que antes se perdía ese factor protector tan necesario a exacto. nivel evolutivo que dices, no, es que una mujer es para procrear, o sea, a nivel genético es súper necesaria para que la especie Mm, se mantenga. Y se supone que una vez que pasa la edad fértil, pues se pierde la protección. mm, Y es verdad que estamos hablando exacto, siempre con términos totalmente biológicos, evolutivos, que no suene tal mal cual, esto. tal cual, es así. Lo creo que lo has Pero, dicho muy bien. Sí, hay claro, dos cosas. porque a Mm, nivel evolutivo tampoco tiene sentido. Luego, estas teorías que se ven en tribus africanas, y es verdad, ¿no? Porque cuando tienen más abuelas, cuando hay más abuelas la en la teoría de la tribu, abuela, la exacto. teoría de la abuela sobrevive más. Entonces, si se ha beneficiado por esa parte, tampoco tiene sentido que quitemos toda la protección y la mujer se muera. O sea, No. no cuadra. Entonces, a lo mejor lo que no cuadra es el ambiente actual. Eso es que lo has explicado súper bien. Para mí, dos cosas. El ambiente actual, y solo hace falta ver Occidente versus Oriente, es que es súper diferente. O sea, en Oriente la mujer tiene otro papel, la mujer mayor se respeta y la menopausia se vive de otra manera. Y en Occidente, fuera de la edad fértil, a nivel cultural, desaparecemos. Entonces hay un edadismo brutal. O sea, y eso no hace falta que lo diga porque es que es obvio. O sea, tenemos mucha más presión estética y eso hace que la menopausia sea terrible y que ya nos enfrentemos a ella de una manera poco saludable. Eso por una parte. Segundo, vosotros, por ejemplo, tenéis más riesgo cardiovascular durante vuestra vida que nosotras, ¿no? No es que nosotras tengamos más riesgo y que la menopausia se convierta en una enfermedad, simplemente perdemos este protector y nos vamos igualando a vosotros, ¿no? Entonces, sí que tenemos más riesgos. Muchos creo que podríamos juntarlos con la edad, ¿no? A la que parece la menopausia, y que dependen mucho del estilo de vida, muchísimo. Ahora, tampoco voy a decir que todo, porque esto lo he escuchado yo en formaciones que he hecho y he dicho, jolín, qué tranquilos os habéis quedado, que todos los síntomas, excepto sofocos y síndrome genitourinario, no son culpa del descenso hormonal, sino del malo estilo de vida de la mujer. No es cierto, porque yo cuando tenía 26 años pasé por muchos síntomas y, a ver, no era la persona más saludable del mundo, pero no me dio tiempo a gastar tanto mi organismo. Entonces, sí, las hormonas tienen un influjo increíble, pero el estilo de vida más. Entonces, yo creo que hay
un equilibrio aquí entre las dos cosas. La menopausia no es una enfermedad, pero sí aumentan ciertos riesgos por el descenso hormonal y por la edad. Porque si todo va bien, va a ser a partir de los 50. Ya estamos en una edad más avanzada, ya hemos gastado más, ¿no? En muchos tejidos, células y demás. Entonces, por ejemplo, la osteoporosis es así, o sea, dentro de nuestro hueso, el osteoblasto, que es el que pone el hueso nuevo, va súper mediado por el estradiol. A la que desciende, el osteoclasto sigue igual, sacando hueso, y el que pone el hueso nuevo va a otro ritmo. Entonces encontramos huesos más porosos. Ahora, sabemos que podemos hacer mucho, muchísimo para prevenir la osteoporosis y yo tengo pacientes, o como es mi caso, con muchos años de menopausia y no tienen ningún tipo de osteoporosis ni osteopenia, una osteopenia muy leve. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio físico de fuerza, ganan musculatura, donde hay impacto también. Lo típico que siempre nos han dicho, no, tú un poquito de natación y un poquito de caminar, el cardio suave. Claro, porque seguramente han llegado al pico de masa óseo, que es mucho antes, con buena cantidad de musculatura y hueso. Claro, es que tiene mucho que ver con muchas cosas, ¿no? No solo con que bajen los estrógenos, depende muchísimo del estilo de vida, pero la realidad también es que sí, que vamos a tirar menos de rentas, o sea, el osteoblasto va mediado por el estradiol. Mm. Lo mismo a nivel cardiovascular, ¿no? Que sí, obviamente cambia el transporte del colesterol. Los vasos sanguíneos al perder colágeno se hacen menos elásticos y podemos tener más problemática. Sí, pero haz ejercicio, ten una alimentación rica en antioxidantes, en grasas saludables, saca inflamación de tu vida y evidentemente no tendrás ningún tipo de problema a nivel cardiovascular, ¿no? O sea, es como un balance entre las dos cosas. Sí, el estilo de vida importa, pero también las hormonas tienen un influjo bastante importante. Sí, no podemos ir al extremo de demonizar a una persona porque tiene síntomas, porque es que Exacto. eso es que estás haciendo mal las cosas, ¿no? A ver, no funciona así esto. Exacto. Y luego, por otro lado, a mí me da muchísima pena y con la osteoporosis y la osteopenia es un patrón repetido en el Wow. que, primero, como ya tienes una edad, no puedes hacer deporte. Y si haces deporte, que no sea de impacto. Y todas las publicaciones indican lo contrario. O sea, se puede generar Totalmente. hueso, el hueso está vivo, se puede generar y si, a ver, claro, si tienes una debilidad, o sea, si tienes una osteoporosis importante, pues lo primero que vas a hacer no va a ser saltos a cajón, No, ni vas a ni te jugar vas al a salir a rugby, correr 10 kilómetros, claro, pero se pero, pueden pero, hacer otras cosas. pero tienes, claro, pero lo que no puedes hacer es pretender resolverlo con natación, que es ingrávido, que Por es favor. todo lo Es que, contrario. exacto, pero es que sigo recibiendo pacientes con esas indicaciones a nivel Sí. médico y pienso, ¿cómo puede ser? Igual que sigo recibiendo pacientes a las cuales no les han querido mirar la vitamina D porque no es Mm. importante. Y pienso, perdona, o sea, estás esperando que esa mujer ya tenga que tomar bifosfonatos o cualquier otra cosa antes de poderle mirar la vitamina D a tiempo y recomendarle que haga ejercicio físico, que quizá previene que tenga osteoporosis. Es que no llego a entenderlo. O sea, me parece, y además que cada año aquí en España al menos van bajando los niveles adecuados, que ya me parecen patéticos, por no decir otra cosa de vitamina D, ¿no? Entonces, no lo llego a entender porque la evidencia científica es clarísima en relación a la vitamina D y al ejercicio físico, que no se den recomendaciones adecuadas y que no se mire un valor. No sé cuánto debe costar realmente en la seguridad social mirar esto, pero es que me parece un básico en las mujeres en esta etapa, a partir de los 40 años como mínimo. Sí, pues, a ver, no lo sé el coste de laboratorio que tiene. Sí sé de primera mano, porque he trabajado, que tienes que Claro, marcarla aparte, pero no sé, no lo entiendo. es que a nivel preventivo es tan bestia el gasto que podríamos ahorrar, ¿no? A nivel sanitario y de salud. Bueno, es que no es solo el gasto, es el bienestar de tantas mujeres, ¿no? Sí, y la suplementación con vitamina D es muy barata. Y sería muy barata también Sí, desde la seguridad social, o sea, que no wow, solo que, sí, total. pero bueno, en fin, es Mm. como Pero bueno, una cosa más de tantas. sí, que si nos escuchan mujeres, mira, creo que cuesta 19 euros mirarte pagando tú, ¿no? A nivel Mm. de laboratorio, que se miren el calcifediol y que si hace falta se suplementen, porque estar a menos de 50 en esta etapa, estás predisponiendo a que pasen muchas cosas. Y porque no solo el hueso, es que es el músculo, es que es la inflamación, es que es el cerebro, es que es el sistema inmune, ¿no? Entonces es súper Mm. importante.
para mí básicos, vitamina D y magnesio, que has comentado antes, el glicinato de Sí, magnesio, para población así, en general. Yo creo que muy poquito suplementación que puedas estar seguro de decir, esto sí. El resto no lo sé, el sí. resto pues son como pinceladas que se van dando y que en algún momento son necesarios, en otros no, pero de Mm, estar tomando 1000 suplementos al día tampoco es recomendable. mm, mm, Pero, ojo, esto tan barato y con tanto beneficio, pero 100%. bueno. ¿Qué otros cambios menos conocidos tenemos en la menopausia? Uy, todo el tema del cerebro me parece súper apasionante, ¿no? Ahora en Estados Unidos está Lisa Mosconi, ¿no? Que es una investigadora súper interesante sobre el cerebro. La realidad es que las mujeres tenemos más demencia y más Alzheimer que los hombres y por lo tanto algún patrón con las hormonas tenía que ver. Nadie lo había investigado porque realmente ya sabes que en ciencia la mujer está muy invisibilizada, siempre se utilizan patrones masculinos, ¿no? Entonces hay cosas que se pierden por el camino de conocer sobre la unicidad de las mujeres porque no se pone en esos estudios el factor femenino, ¿no? Y se ha visto que puede cambiar el peso del cerebro, se han hecho PET tags y se ha visto que la acción, ¿no? de células comiendo glucosa, que quiere decir que hay actividad en el cerebro, cambia, ¿no? Por ejemplo, la amígdala se hace más activa, que quiere decir que toda esa parte de "Ah, cuidado, vigila, hay algo mal que no sabes ni qué Mm, es, ¿no? mm, Esa alarma está más activa. Entonces, para mí, esos cambios del brain fog, me faltan las palabras, ostras, ¿qué iba a hacer? Lo que sea, es algo que tenemos que atender porque la salud cerebral es importantísima. Y cuando empieza el estradiol se va yendo y te dice, bueno, me voy, ahora te apañas tú con tus cosas, hay que cuidar mucho el cerebro. ¿Qué pasa? Que las mujeres a los 50 y normalmente a nivel profesional empiezan como a ir soltando, muchas no, ¿eh? Pero sí, hay otras que sí, y no cultivan tanto su mente. Y es muy importante cultivar la mente como si fuera un músculo, leer, escribir. Las redes sociales hacen que hayamos dejado muchas veces otras cosas, como puede ser el leer, o puede ser el escribir a mano, o puede ser otras cosas, hacer coreografías, por ejemplo, ¿no? mm, Que ejercitan el cerebro un montón. Todo esto es importantísimo para mantener la mente activa, aparte de no inflamar el cerebro y darle las grasas que necesita. Para mí otro alimento, ya diré muchas veces suplemento, porque es que cuesta un montón que la gente tome suficiente omega 3, que haya un buen ratio omega 3, omega 6, es que es difícil, es el omega 3. Porque mm, con poco DHA es que el cerebro funciona súper mal y se nota, yo es algo que noto en mí misma. O sea, cuando estoy en niveles óptimos de omega 3 mi cerebro está así. Y yo cuando empiezo a decir, uy, me faltan las palabras, porque es algo que noté muchísimo al poco tiempo, ¿eh? Uf, estoy espesa, ya noto que no me fluye tanto, digo, te falta omega 3. Es que es clavado, ¿eh? Es increíble. Entonces, hay que tomar o pescado azul pequeño, hay que tomar nueces, hay que tomar alimentos ricos en omega 3 de forma diaria y si no llegamos a esos mínimos, hay que suplementarse sí o sí en esta etapa. ujú. O sea, que dirías, digamos que empezar con ciertos cambios a nivel neuronal, eh, pequeños olvidos o que te cueste más Ujú, concentrarte, algo más de foco, ¿no? Algo más neurológico, es un mm, síntoma que no se relaciona para nada con la menopausia, eso cero. es cierto, o sea, se relaciona a cero y sí que puede ser a consecuencia otra vez, imagino, de perder protección. Exacto. De la misma manera, estamos hablando un poco de la progesterona, pero la progesterona también afecta mucho a nivel cerebral. Es sobre todo precursora de la GABA, que la GABA es como el Mm, freno de mano del sistema nervioso, ¿no? La que nos calma, la que cuando me estoy poniendo nerviosa dice, bueno, para un poco que te estás pasando, ¿no? Y que también nos ayuda a descansar bien, sobre todo a relajarnos, ¿no? Y muchas veces hay gente que empieza con tener más ansiedad o más nerviosismo, sentirse más alterada entre la falta de GABA, el aumento del cortisol. Todo esto también puede tener que ver con las hormonas. De nuevo, nos está pidiendo un estilo de vida más tranquilo, más calmado, cultivar el parasimpático, activar nuestro nervio vago, ¿no? Todo esto es algo que hay que hacer en esta mm. etapa. Claro, es que estás hablando que baja GABA, que es el neurotransmisor de freno
de calma, Mm, baja la serotonina y aumenta el cortisol, pues sí, evidentemente es más nerviosismo, menos capacidad de claridad para pensar, claro, porque necesitamos calma para eso. sí. Y sí, al final se traduce en eso, en ansiedad, dormir peor, menos concentración, no me salen las palabras. Exacto. Pero imagínate esto en un entorno donde tú tengas una vida, vamos a hablar de ancestralmente, ¿eh? Mm, Tranquila, que tus funciones eran otras, pues bueno, esto es un cambio, pero es un cambio sutil. Pero en un mundo ultra estresado, donde vamos a mil, donde tenemos cuántos estímulos recibimos en el día, es que es una locura. Claro, estos cambios lo que hacen es meter más leña al fuego que ya está prendido y por eso lo mm. notamos tanto también. Sí, 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 o sea, en una sociedad ancestral en la que a lo mejor ha pasado por criar a 6 o 7 hijos o sea, y llega una etapa en la que dices, bueno, esto está y a lo mejor Y ahora ahora es me más, dedico a mí. claro, una mujer más de que se la ve de forma para dar consejos, de más sabiduría, claro, es Mm, otra etapa. Sin embargo, aquí, pues con 45, 50, 50 y tantos años, esta es una etapa profesional en la que puedes estar muy, muy arriba, con mucha revolución claro, profesional y con hijos pequeños, porque se tienen exacto. tarde. Sí, O y que se te sea, engancha el posparto, que también es una etapa hormonal que tela marinera, ¿eh? Porque los cambios que hay ahí tampoco son de lo más agradables para el cuerpo de la mujer y todo el desgaste que genera un embarazo, que no es mm, lo mismo un embarazo a los 20 que a los 30 que a los 40, cambia muchísimo a nivel nutricional todo. Empalmas con la perimenopausia y ahí, bueno, digamos que es un poco más complejo de manejar. mm. Sí, y al final sí, sí que está bien, pero si queremos ir un poco en contra de la biología, tenemos que tener en cuenta estos condicionantes o lo que es Exacto, fisiológico para ponerle remedio, por lo menos para prestarle más atención y ver qué podemos hacer para a ayudar a ir mejor, a funcionar mejor. exacto. O sea, si vas a ser mamá tarde y va a pasar esto, oye, hazte un embarazo, pero de 10 de matrícula de honor. O sea, que estés nutridísima, que tus nutrientes estén no de 7 de 10. Que después tu posparto también, que hagas todo para que sea lo mejor posible y que encares una perimenopausia con garantías. No te tiene por qué pasar nada, ni estoy en contra. Evidentemente, cada uno puede hacer lo que quiera, son decisiones súper importantes, pero con información y conciencia es mucho más fácil que nos Mm, podamos adaptar, ¿no? mm. Voy a volver un momento para atrás porque ha salido 2 veces con el tema de la serotonina y luego de la melatonina y Mm. tal, y me parece súper interesante que no hemos pasado por encima lo del triptófano. Hay muchísima gente suplementándose con triptófano. Yo Y no, yo no lo recomiendo, no sé qué opinas tú. También me gustaría saber qué opinas tú. no, a mí me da cosita recomendarlo. Por eso, bueno, Hmm, cosita, no, es que puede coger una vía que no es la adecuada y producir más inflamación exacto. y eso no es conocido. O sea, eso la gente sabe que, bueno, pues entonces de triptófano, en el caso de que quieran terminar en melatonina, ¿no? Por las rutas bioquímicas, tomo triptófano, que es Hmm, precursor, y duermo mejor. Y para la serotonina un poco parecido, ¿no? Porque sí. es esa ruta la que va siguiendo, digamos que son las paradas que va Hmm, haciendo en las transformaciones bioquímicas. hmm, Y, y que me he quedado con eso cuando lo has dicho, porque digo, mira, tiene todo el sentido del claro. mundo. Yo como mucho puede pasar que no haga nada y como malo puede pasar que sea más inflamatorio. Entonces, en un momento en que sabemos que probablemente si esa mujer tiene síntomas, habrá cortisol elevado, la inflamación estará ahí. Yo creo que no es el mejor suplemento, que podemos Mm. buscar otros suplementos que actúen más, por ejemplo, a nivel de receptores, que salten un poco esa vía y que nos puedan funcionar mejor. Yo, por mi experiencia, el que mejor funciona cuando hay que trabajar con toda esta vía de la serotonina es el de azafrán. Pues hay, creo, un apunte que era importante y lo ha sacado y me gustaba, sí, sí, me gustaba remarcarlo. Eh, bueno, y por terminar, vía de la quinudrenina para los que sean Sí, profesionales de la salud exacto. y para los que no y estén eligiendo triptófano como suplemento alegremente y sin consultar con nadie, pues que se echen un vistazo. Exacto. Y, y luego otro temazo que es la medicación hormonal. O sea, fuera ya de la Ujú. suplementación, ¿qué nos puedes contar?
tanto qué se usa para tratar qué síntomas, qué Mm. contraindicaciones. Sí, a ver, siempre es un tema médico, ¿no? Que yo soy al final dietista nutricionista, pero bueno, yo voy a dar mi opinión porque al final trato todos los días con pacientes y veo la realidad también y también pues tengo la capacidad de entender de qué va esto. La terapia hormonal de reemplazo, que ahora le quieren llamar terapia hormonal de la menopausia, ok, es muy diferente. Depende de los países, depende, por ejemplo, tengo una paciente que vive en Japón y ahí aún dan hormonas equinas, que es algo que aquí no se usa, pero porque justamente es eso que comentábamos, que como tan pocas mujeres toman terapia hormonal de reemplazo ahí, supongo que se han quedado como con versiones súper antiguas de terapia hormonal, ¿no? Y normalmente en España, por ejemplo, se da pues fórmulas generalizadas, vamos a decirlo así, para las mujeres, donde se da X de estradiol, por ejemplo, estriol a veces también lleva, que son pues dos tipos de estrógenos, a veces se combina con progestágenos, ¿no? Con análogos de la progesterona o progesterona muy parecida a la nuestra. Y luego la tendencia no, una forma alternativa, porque digamos que en medicina convencional no hay esta tendencia, es terapias que se llaman bioidénticas, que en realidad no es un término exacto, porque, por ejemplo, el Lenceto, ¿no? Que es un fármaco súper típico en España, es bioidéntico, es estradiol, o sea que es igual que la hormona de la mujer. Pero se llaman bioidénticas a fórmulas más personalizadas, donde se hace una analítica hormonal a la mujer y luego se hace una fórmula, digamos, de, pues mira, estrógenos tanto, progesterona tanto, normalmente se añade testosterona, que eso es la gran diferencia muchas veces con la terapia convencional, la testosterona. Entonces, yo sin ser médico, claro, a mí me parece que todo lo que sea más personalizado siempre está mejor, pero también es verdad que está menos testado. Entonces, bueno, habrá que ver con los siguientes años. Yo lo que sí que, sobre mi opinión, el tema de poner implantes, que se hace también los famosos Ujú. pellets, me da respeto, no sé si lo conoces, o sea, se ponen como unos pequeños implantes en el brazo o en el culo de la mujer, que son, le llaman los chips hormonales también, los pellets, que llevan normalmente estrógeno y perdón, testosterona. La progesterona normalmente es oral o vaginal. Y van con los pulsos y van soltando como hormonas y parecería ser que es como más fisiológico. ¿Cuál es el problema que le veo yo? Vamos a ponernos en el peor de los casos. Que te sienta mal la terapia hormonal, que no pasa una ni dos veces, pasa muchas veces, ¿eh? Que hay mujeres que les dan mareos, que no les sienta bien, que no les saca los síntomas. Eso, esos 3 meses no se puede sacar. Y en el peor de los Mm. casos, si tú tienes un cáncer de mama hormonodependiente y llevas el pellet, tienes el cáncer y lo que te lo alimenta y no lo puedes sacar. Entonces, a mí me da mucho respeto ese Pero, tipo de terapia. y no sé hacer el screening antes, o sea, antes de ponerlo, imagino que Ojalá. tendrían que ¿Te vigilar si hay un imaginas? Estaría cáncer. genial que analizaran todos los metabolitos, cómo se eliminan de los estrógenos. No. No, Que hicieran un screening genético y de eliminación de metabolitos estrogénicos sería la bomba, más un screening de hormonas, ¿no? Mm. Yo no, lo he visto. Sería la bomba realmente, ¿no? Porque, jolín, si tú metilas mal, eliminas mal las hormonas, pues a lo mejor no es la mejor opción, ¿no? No. Entonces, bueno, esto es un poco lo que se encuentra por ahí. Mi opinión sobre la terapia hormonal de reemplazo es, mira, primero ir a un súper buen profesional y no, lo mismo que hemos dicho antes, no quedarse con el primero que te toca. Si no te da confianza, si te ha dado una opción y no te ha funcionado bien, hay más opciones. Entonces, buscar un buen profesional que te acompañe, que sepa, para mí como más integrativo, mejor. Oye, si te hacen un análisis de cómo eliminas las hormonas, mejor. Si te hacen un análisis de cómo estás de hormonas y de nutrientes y te ayudan a equilibrar más cosas que solo las hormonas, mejor que mejor. ¿Y en qué casos? Pues mujeres que no tengan contraindicaciones, sobre todo. Habría que mirar también coagulación, muchas otras cosas. Mujeres que no tengan contraindicación, que tengan síntomas invalidantes. Hay gente que tiene sofocos, yo los he pasado y no he podido hacer más que aprender a manejarlos naturalmente, pero hay mujeres que tienen sofocos invalidantes, no les dejan dormir. Durante el día, bueno, lo pasas fatal. Realmente yo lo entiendo porque lo he pasado, es terrible. Han hecho un montón de cosas ya,
para cambiar, alimentación, suples, ejercicio, y no les ha funcionado. Pues Ya. bueno, está esta opción. Menopausia precoz, 100%. O sea, si tienes menopausia antes de los 40 años, no hay contraindicación. Yo creo que sí, porque no es natural tampoco. Entonces, oye, unos años más de ayudar al cuerpo a que no tengas tantos años, que tengas de tirar tanto del carro, tú, con todos tus hábitos, 100% adaptada a la mujer y lo más importante es que la terapia hormonal no es igual que tener tus hormonas. Que esto es mucha gente se que, bueno, me tomo mi terapia y me olvido la menopausia. No, no tiene el mismo efecto, es que es mucho más complejo nuestro ecosistema hormonal que tomarte un fármaco. Entonces te va a ayudar en cosas concretas, lo más estudiado, síndrome genitourinario y sofocos. El resto, sobre el metabolismo, no hay mucha evidencia de que ayude. A nivel óseo, algunos estudios dicen que sí, otros que no. A nivel muscular, unos que sí, otros que no. Entonces, el cambio de hábitos, la adaptación a los hábitos de esta etapa no la sustituye nada. Es Mm. eso y luego hay casos en que sí, Yo, obviamente. aunque no lo sustituya, que esto es evidente, ¿no? Como salen titulares, la pastilla para que no vayas al gimnasio, bueno, en fin, y Ah, barbaridades claro. de este Mm. tipo. La intención sí es imitar los pulsos hormonales fisiológicos. O sea, con la terapia Sí, sustitutiva. O sea, lo que se intentaría hacer es eso. O sea, son las mismas sí, cantidades hormonales. claro, es muy difícil, porque es eso, como va por pulsos, a lo largo del día, al final la crema o la pastilla te la tomas una vez al día. Por eso intentan hacer lo de los pellets, ¿sabes? Los implantes Mm, estos, porque va por los pulsos. Pero tiene este ya, problema y que es muy joven aún como para que realmente digamos, qué bien funciona. ya, ya, Entonces, ya. no es lo mismo. Se va a parecer, va a ayudar, ¿eh? De verdad. O sea, hay mujeres que tienen sofocos terribles y no hay cimicifuga, ni azafrán, ni magnesio que lo solucione. Bueno, pero lo mismo, no sustituye todos los hábitos de vida que estábamos comentando. Ujú. Bueno, pues vaya repaso hemos dado. ¿Estás contenta, satisfecha? ¿Ha Yo quedado algo creo que pendiente? sí. Jolín. Sí, porque es un tema que me encanta, como has visto, Sí, y podría hablar horas, pero creo que como ha sido una introducción y bueno, ha sido más técnico, que seguramente nos escuche también profesionales, que también les dará como para rascar, investigar ahí. ujú. Mm, Te hago las últimas dos preguntas fuera ya de tema. genial. La primera es que nos recomiendes un libro, podcast, formación, película, lo que te dé la gana que te haya servido a ti y quieras compartir. Sé que tienes tu libro, Sí. así que se lo puedes recomendar lo que quieras, pero algo más, algo más. No tiene que ver con salud, ¿eh? El libro. No, perfecto, Sí, perfecto, de lo que sea. sí. Sí, Vale. A ver, bueno, mi libro, obviamente, Disfruta tu claro. menopausia, que es súper práctico, o sea, fácil. Wow, es que luego libros hay muchísimos. Mira, por ejemplo, quien quiera investigar un poco más sobre menopausia, si les interese, Lisa Mosconi, que es esta doctora en neurobiología, si no me equivoco, tiene uno que está en España, que es el Cerebro XX, y ahora está a punto de salir. En Estados Unidos ya ha salido, a mí me está a punto de llegar, pero ya he hecho aquí un poco de mirada con la versión digital. Está en inglés, pero está muy interesante, que es el cerebro de menopausia, Menopause Brain, de Lisa Mosconi. Mm, Esta mujer es muy interesante. Obviamente hay cosas que ella no le da tanta importancia, por ejemplo, los hábitos como estamos. Sí, ¿eh? Pero quizá, por ejemplo, los suplementos ella no los ve y tal, pero porque tiene una visión más médica y sabes que los suplementos, estudiarlos científicamente, no se hace y es difícil, pero toda sí, la parte de descripción del cerebro en esta etapa me parece súper interesante. qué guay. Pues queda apuntado. ¿Tenías otro en Mm. mente que decía, no tiene que ver con salud? No, claro, bueno, Ah, aquí te podría decir de novelas, de yo que sé, mil cosas, pero creo que esos están muy guays. guay. Porque para la menopausia, lo que hemos dicho, ¿eh? Hay que leer mucho. Mm. ¿Qué es la salud para ti? Pues lo más importante, porque cuando la pierdes, te das cuenta que sin salud nada más importa, ¿eh? Es así. O sea, te da igual tener dinero, te da igual tener una casa bonita, te da igual viajar, te da igual todo. Cuando no tienes salud y la has perdido, te das cuenta que el resto no importa. Entonces, para mí fue una revelación brutal cuando pasé por el cáncer y me hizo, vamos, o sea, que fuera la prioridad en mi vida.
Ya, qué bueno. Qué bueno por lo menos darse uno cuenta, ¿no? De que es una Mm, prioridad. tal cual. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Ha Muchísimas sido gracias. súper interesante. Muchísimas gracias.